Muy buenas para todos. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas. Bien, gracias. Mi hermano Samuelito, excelente. ¿Y ustedes cómo están? Excelente. Genial. ¿Cómo anda todo? Bueno, para presentarnos, mi nombre es Jafé Blanco y estoy en compañía de mis compañeros. Por favor, ¿se pueden presentar? Mi nombre es Naren Durán. Juan Camilo Díaz. Y mi nombre es Jonathan David, maestre Ames. Un gusto para nosotros venir a tocar este tema muy interesante, Jafet. Listo, bueno, iniciamos sobre los temas interesantes que habla Jonathan, que son el hambre, la hambruna y la desnutrición. Sabemos que esto es algo que no se puede dejar de lado porque llega a ser ya una crisis humanitaria, pero aterrizándola también aquí a Colombia, lo que es la desnutrición, el hambre, la hambruna, como pueden ver, o sea, como salen las noticias, ya eso ya ni lo tocan en las noticias, porque saben que es un tema a donde la gente se va a tocar mucho. Entonces, en esta oportunidad queremos hablar acerca de la desnutrición inicialmente y más adelante tocaremos el tema del hambre y la hambruna. Pero, ¿cómo podemos entender qué es desnutrición? ¿Qué afecta? ¿Cuáles son los factores? ¿De qué manera se puede observar si un niño tiene desnutrición o no tiene desnutrición? ¿Cómo influye el ambiente para que una persona tenga desnutrición? Según la ONU, describe la desnutrición como la incapacidad de un organismo para obtener o absorber los nutrientes esenciales que necesita para mantener su salud, crecimiento y desarrollo adecuado. ¿Qué piensan sobre esto, compañeros? Pues vemos que la desnutrición es una enfermedad en muchos casos o un padecimiento que genera muchas enfermedades a largo y corto plazo en todo el mundo. Pienso que lastimosamente en pleno siglo XXI aún hay poblaciones de personas que sufren de desnutrición, principalmente los niños, a los cuales afecta de gran manera en muchos aspectos de salud, tanto físicos como mentales. ¿Qué opinas tú, Jonathan? Pues es muy triste ver cómo la desnutrición va afectando a diversas comunidades y lo más preocupante es cómo afecta primordialmente a los niños, que quizás son los que menos tienen posibilidad de trabajar ni nada porque no pueden poseer esa responsabilidad. Y precisamente son a los niños de las clases bajas, lastimosamente, personas que analfabetas que se dedicaron a no hacer nada. Y hoy en día los hijos son los que pagan las consecuencias y ellos mismos por quizás no buscar un mejor futuro y solucionar sus vidas de una mejor manera. No sé qué opina Juan Camilo. Bueno, sí, así como mi compañero Jonathan comentaba, pues principalmente la desnutrición afecta a largo plazo a los niños, afectando así su desarrollo físico y cognitivo. Y también esto los limita a oportunidades educativas, podemos decir. También digamos que aumenta vulnerablemente las enfermedades, creando así un ciclo pernicioso de mala salud y pobreza. Bueno, como ya hemos recopilado, son muchos factores. No solamente es como el ambiente, no es solamente la falta de alimento, pues va mucho más allá del descuido de los padres. Entonces, ¿de qué manera se puede manifestar este problema en niños? Quiero que toquemos esa parte, porque en la gran mayoría de los casos son los niños los que padecen esta lamentable enfermedad, lo que es desnutrición, porque en muchos casos tiende a ser mortal. Entonces, ¿cómo puede la desnutrición afectar a los niños? Bueno, la desnutrición se manifiesta cuando hay deficiencia en la ingesta de lo que son nutrientes esenciales, las proteínas, las vitaminas, entre otros. Entonces, ¿cómo el ambiente afecta a estos niños? ¿De qué manera el ambiente puede
llegar a causar lo que es desnutrición. Sabemos que todo lleva un proceso, todo lleva un caso. O sea, un niño no va a tener desnutrición de un día a otro. En muchos de los casos también influye cuando la madre no tiene una buena nutrición, no está, digamos, en su etapa de embarazo no tiene buena nutrición, lo que hace es que el niño al nacer padezca algo de lo que es desnutrición. También el ambiente donde están estas familias, como podemos ver lo que es La Guajira aquí en Colombia, en África, que no tienen acceso a agua potable. Entonces, cuando el niño tiene ya antecedentes de desnutrición desde que nacen, la falta de agua potable influye mucho de la manera en que son más propensos a tener alguna enfermedad, una diarrea, porque no tienen los nutrientes suficientes para enfrentar dicha enfermedad. Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre esta parte en el ambiente? Pues yo opino que pues es duro pensar que seres humanos en todo el planeta estén sufriendo de casos de desnutrición, principalmente los niños, el futuro de la humanidad. Es triste que aún tanto en países en vía de desarrollo como lo son muchos del continente africano, se dé. Es increíble que en países desarrollados se siga viendo, aunque en minoría. Por ejemplo, vemos casos en Estados Unidos, algunos países de Europa, donde la desnutrición se ve en muchas personas en situación de calle, dado que su vida ha sido difícil por diferentes causas de la vida. Pero es preocupante que las autoridades, las autoridades competentes no se hagan cargo, por decirlo así, de estas personas y las apoyen a lograr salir de esta problemática. ¿Qué opinas tú, Jonathan? Pues mira, yo ahorita quizás le abarqué toda la culpa a los aspectos socioeconómicos, pero si nos ponemos a analizar un poco, este es un tema que abarca otras situaciones. Muchas veces de pronto no se consiguen los alimentos a causa de, o sea, sí falta de dinero, pero ya no por culpa de las personas como tal, porque hay muchas ocasiones en las que ocurren desastres naturales, como por ejemplo hay huracanes que se llevan casas enteras y quedan las familias desplazadas sin recursos, y ahí sí como que no es culpa de ellos mismos quedar en esas condiciones y no poder suplir sus necesidades como lo desean. Entonces por ese lado sí quisiera retratarme un poco, y ese es lo que pienso ahora mismo. No sé qué opina Juan Camilo acerca de este tema. No, pues me parece de tal importancia todo lo que mis compañeros han dicho, pero quisiera por protocolos o por tiempo que avancemos con los demás temas para no extendernos. Sabemos que estos son temas que sí nos podemos demorar todo el día hablando, pero necesitamos el tiempo y necesitamos avanzar. Sí, muy bien, muy buen punto, Juan Camilo, porque ya hemos tocado lo que son las causas, el ambiente, de qué manera un niño puede tener desnutrición. Pero cuando se habla de desnutrición, siempre se dice, no, porque el niño no come. Entonces, quiero que empecemos a definir qué es el hambre. ¿Quién tiene un concepto de hambre que pueda compartir con nosotros? Pues el hambre lo podríamos describir desde el punto de vista como esa necesidad que tiene el ser de alimentarse y no encontrar la manera de hacerlo. Entonces se prolonga esta necesidad y llega a causar diferentes tipos de enfermedades, una de ellas la desnutrición. Y pues es increíble, como lo seguimos mencionando, que se siga viendo esta problemática. ¿Qué dices tú, Jonathan? Pues hablando de hambre, me gustaría hablar quizás del hambre, pero a mayor escala, ¿ok? Tocando el tema de lo que vendría siendo la hambruna, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, ¿ok? Podemos definirlo como una crisis humanitaria que está afectando mucho al desarrollo de cientos, miles y quizás millones de personas en diversas regiones, no solamente aquí en Colombia,
sino también alrededor de todo el mundo. Y digamos que esta se caracteriza básicamente por la falta extrema de alimentos, que se pueden llevar a cabo diversas enfermedades, como tú lo dijiste, que es la desnutrición severa y en un caso extremo, la muerte. Varias causas contribuyen a la hambruna, entre las cuales se pueden destacar algo muy importante, sobre todo aquí en Colombia, que son los conflictos armados, las fuerzas, o sea, los paramilitares, la guerrilla, que son esas guerras y conflictos que pueden destruir cultivos internos y pueden destruir o interrumpir la producción de algunos alimentos, lo cual dificulta que estos recursos le lleguen a otras personas. ¿Ok? También los desastres naturales, como lo estaba mencionando anteriormente, lo que son las sequías, las inundaciones, los huracanes, fenómenos naturales que pueden devastar cantidades de hectáreas agrícolas y reducir la producción de los alimentos. También el cambio climático, no sé, por ejemplo, aquí en Colombia, en la zona de La Guajira, la Alta Guajira, que son terrenos totalmente desérticos, donde a las personas se les dificulta tan siquiera una fruta, un manguito, no pueden comerlo. También la falta de agua, que tienen que ir en carrotanques a llevarles un poquito de agua para que se puedan sustentar de este recurso hídrico. Entonces también lo que es la pobreza, o sea, son cantidades de situaciones que conllevan a lo que es la hambruna. ¿Y cuáles son estas consecuencias producidas por la hambruna? La desnutrición, como ya lo mencionamos, la mortalidad y migración y desplazamiento de las comunidades, porque si en un terreno las personas no consiguen alimentos, ni agua, ni recursos, tienen que moverse de un lado a otro. Ok, me gustaría que me ayudaran a opinar acerca de qué soluciones creen ustedes que pueden haber para la hambruna. Bueno, antes de hablar sobre las soluciones, me parece chévere lo que estás hablando sobre los conflictos, desastres naturales que provocan la hambruna. Mira que creo que en la década de 1820 y la década del 2010, los países como Etiopía y Somalia estuvieron marcados por conflictos internos, en lo que se hizo un análisis de hambruna que fue devastadora. Entonces, yo pienso que una de las posibles soluciones es, aquí se va a subrayar mucho lo que es la necesidad de una mejor gobernanza, ¿sí? Una prevención y una respuesta a estas crisis alimentarias, para que cuando estas vean que estas estén comenzando estén iniciando, busquen unas soluciones posibles para no dejarla avanzar y mitigar lo más posible esta hambruna, esta hambre, esta desnutrición de los niños. Miren, yo estuve leyendo acerca de unos casos de la hambruna que han sido bastante históricos, entre los cuales se destacan, por ejemplo, la gran hambruna irlandesa, que eso pasó entre el siglo 1845 y 1852. ¿Y cuál fue la causa? Aquí es donde voy, que no solamente lo socioeconómico. Por ejemplo, la causa fue que la enfermedad se llamaba la enfermedad del tizón de la papa, algo así, que eso devastó cultivos de papas, que eran un alimento básico, súper básico en Irlanda. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que murieron aproximadamente 1 millón de personas y hubo una migración masiva a millones, de millones de personas a los Estados Unidos y otros países. Otro acontecimiento fue la hambruna de Ucrania, Holodomor se llamó, y eso pasó entre 1932 y 1933. ¿Cuáles fueron las causas? Las causas aquí fueron más que todo políticas. Las políticas, la colectivización de la agricultura implementadas por el régimen soviético de Stalin en esa época.
¿Y qué consecuencias tuvo? Se estima que murieron alrededor de 3 y 7 millones de ucranianos. Ese es como un dato adicional. Sí, y si lo aterrizamos aquí a Colombia, no estamos muy lejos de lo que es el hambre. O sea, en muchas zonas de lo que es Colombia, según lo que es la ONU, el 40% de la población colombiana se alimenta únicamente 2 veces al día, o incluso una o ninguna vez. Entonces, aquí en Colombia también influye lo que hablaba Jonathan acerca de La Guajira, uno de los más sonados, porque escuchamos mucho que en La Guajira hay niños desnutridos y muestran las imágenes, y es algo que pues tiende a afectar mucho a nosotros, porque dice uno, ¿cómo puede llegar estos niños a este extremo? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las causas, los factores? Y como mencionaban, las guerras afectan mucho porque, digamos, las personas no van a poder cultivar si llega un grupo y le destruye todo o los obliga a desplazarse. Entonces, esto es lo que afecta de manera a gran escala que el hambre se presente en muchas poblaciones. Sí, tienes razón. Por ejemplo, ahora mismo en esta época podemos hablar sobre lo que es el conflicto ruso-ucraniano, que en muchos países de todo el mundo, al ser Ucrania un país productor de diferentes tipos de alimentos, al estar en guerra, el alza de los valores de los diferentes tipos de alimentos que anteriormente eh, exportaba se ha subido radicalmente, afectando a millones de personas en todo el mundo. Como sabemos, pues las personas tienen que alimentarse pues a través de la compra de diferentes tipos de alimentos. Entonces, al subir los precios, las personas que tienen características socioeconómicas más bajas tienden a sufrir mucho y a terminar, pues, como lo mencionabas tú aquí en Colombia, no comiendo lo que deberíamos decir nosotros, lo básico, las 3 comidas diarias, desayuno, almuerzo, cena, sino que se comen una sola comida al día o dos. Y pues vemos que diferentes tipos de razones son las que causan esta problemática. Sí, incluso mira que como ya hablamos a nivel mundial, a nivel nacional, mira, departamental, podemos decir que aquí en Valledupar, según los datos del DANE, en agosto del 2022, el 41,8% de los hogares vallenatos, aproximadamente 210.000 personas, consumieron 3 comidas al día. De esos, unas 16.000 personas, incluyendo niños, ancianos y mujeres embarazadas, sobrevivieron solamente con una sola comida diaria. Y como podemos ver, esto es una cifra alarmante. Valledupar se encuentra entre las 5 ciudades, se encuentra entre las 5.ª ciudades con mayor número de familias en esta situación, superando a ciudades como Santa Marta, Barranquilla, sí, Montería, Cartagena y Sincelejo. Ahora por último, quisiera hablar un poco como dando una pequeña reflexión, donde podríamos decir que la lucha contra el hambre, la hambruna y la desnutrición requiere lo que es un enfoque holístico y multifacético. ¿Por qué? Porque esta se fundamenta, o sea, es fundamental que las políticas públicas y las intervenciones humanitarias se diseñen una comprensión profunda de estos contextos locales, y que las causas subyacentes de estos problemas las aborden de manera inmediata. También se necesita lo que es la cooperación, la intervención de un desarrollo sostenible y la implementación de políticas inclusivas, esenciales para erradicar el hambre y la desnutrición. Hay muchas, podemos decir, muchas soluciones que se pueden implementar sobre estos temas, y que requieren mucho de ayudas políticas, gubernamentales, ¿sí? Por eso hacemos este podcast, como dándole la invitación a todos los que nos escuchen de diferentes países, incluso desde nuestra ciudad, Valledupar,
para que si nos ven, lleven el mensaje a estas personas que pueden facilitar o brindarle apoyo a aquellas personas que lo necesitan. Creo que con esto finalmente terminamos nuestro podcast y espero que sea de gran agrado y que les ayude mucho. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Me despido. Como ya saben, nuestros compañeros Jafet Blanco, Juan Camilo Díaz, Jonathan Maestre en persona, Naren Durán, les agradecemos habernos escuchado y recuerden que ustedes también pueden hacer parte de la ayuda a las personas que necesitan salir de esta problemática. Muchas gracias a todos. Gracias. En otra ocasión Gracias. podremos hablar. Muchas gracias a todos.